Bienvenido a este video. Estaremos trabajando acerca de la congruencia de triángulos. Si tú estás aquí es porque te interesa aprender, ¿verdad? Estos principios básicos acerca de los triángulos. Vamos a revisar la parte del desafío inicial. Toca investigar un poco acerca del significado de congruencia y el significado de semejanza, ¿verdad? A grandes rasgos vamos a decir que la congruencia es una relación lógica que hay entre dos cosas. En este caso, pues estamos hablando de dos triángulos. Y ahora la semejanza pues es un poquito más amplia. Podemos decir que una semejanza existe cuando algo es coherente, cuando algo es igual o parecido o cuando comparten características similares, ¿verdad? Eso sería entonces. Vamos a hablar entonces de triángulos. Antes de leer el pequeño concepto, vamos a hablar de dónde se originan los triángulos. En matemáticas nosotros tenemos una figura geométrica que es, digamos, una de las más pequeñas que hay, que es el punto. Un punto en geometría no tiene dimensión ni tamaño, es decir, que el punto debería ser microscópico, el cual únicamente indica una posición en el espacio, ¿verdad? En un espacio geométrico. Entonces, bueno, a partir de un punto en matemáticas, yo puedo dibujar a través de ella o a través de él infinidad de líneas, ¿verdad? Que pasan por él hacia cualquier dirección. Y al mismo tiempo, pues como dije al inicio, un punto solo simboliza una posición en el espacio. Los puntos se simbolizan con letras mayúsculas, en este caso estaré nombrándolo con la letra A. A partir de dos puntitos, estimado estudiante, pues yo puedo generar una sola línea recta. Esa línea tiene un inicio y un final. En este caso, si he nombrado A el punto de arriba, pues el punto de abajo le nombraré B. Y entonces esta línea tiene un inicio en el punto A y un final en el punto B. A esa línea le podemos llamar la línea AB. Muy bien. A partir de tres puntos, voy a colocar un tercer punto por aquí, nace una sola figura geométrica con una característica o con características especiales. Al unir estos tres puntos, vamos a unir B con este nuevo punto y A con este nuevo punto que estaremos llamando C. Entonces nace algo llamado triángulo y nacen otros dos lados. El lado de acá podemos llamarle el lado BC y este lado de acá puede ser el lado AC, ¿verdad? Que se simboliza como línea AC, línea BC, línea AB. También los lados de los triángulos también pueden llamarse mediante las letras minúsculas. Por ejemplo, este lado que es opuesto al vértice o punto B puede llamársele lado B minúscula. A este lado que está opuesto al vértice C puede llamársele lado C minúscula y a este lado pues llamársele lado A. Esas son algunas de las características. Muy bien. Vamos a leer entonces en la parte de arriba. Dice que un triángulo es un polígono que resulta de unir tres puntos, tal como lo hemos hecho en la parte de abajo, con líneas rectas. Todo triángulo tiene tres lados. Muy bien, tenemos lados, dice que son de sus características. Tienen vértices y también tiene tres ángulos. Entonces, esos ángulos llevan nombres, los lados también y los vértices también. Voy a hacer un pequeño listado aquí. Los lados para este triángulo, como bien dije, puedo llamarles A, B, C. Al lado A, que es este, le voy a llamar también lado BC, tal como ya lo había anotado. El lado B, que es este, voy a llamarle también lado AC por línea AC. Y al lado que está de este lado con C minúscula, voy a llamarle también lado AB por las características que ya mencioné. Ahora los vértices son los puntos o las esquinas. Los vértices son A, B, C con mayúscula, ¿verdad? Y los ángulos también pueden nombrarse de la misma manera. El ángulo es un espacio que hay entre dos líneas. Voy a colocar aquí el pequeño ejemplo. A partir de un punto y a partir de ese punto, si yo trazo dos líneas que se intersectan o se cruzan o se chocan en ese punto, generan un espacio intermedio.
ese espacio entre esas dos líneas o esa abertura se le llama ángulo. Un ángulo puede ser de distintas medidas y para eso se utiliza un transportador para poderlo medir y su simbología pues es esta forma, vean, es como una letra A acostada si quieren verlo así, pero es esta figura la que estamos simbolizando. Por lo tanto, los ángulos son ángulo A, ángulo B y ángulo C mayúscula. Los ángulos, siempre me gusta compartir esta parte, aunque en nuestro folleto no encontraremos esto, pues yo voy a decir de que el ángulo A en otro lenguaje puede llamársele ángulo alfa, esto es un poquito en letras griegas, pues yo así lo dibujo. Pueden ustedes investigar cuál es la simbología ya o la tipografía escrita a computadora. Este es el ángulo beta, que es como una letra B mayúscula, pero más elegante. Ese es el ángulo beta. Y tenemos el ángulo gamma, que es como una letra R o un pescadito hacia abajo. Le vamos a llamar gamma, creo que es con doble M. Y también este tercer ángulo a veces se puede intercambiar. Hay quienes no utilizan gamma y quienes utilizan este otro símbolo que se le llama zeta, ¿verdad? El ángulo zeta, gamma, beta y alfa. Muy bien, chicos, entonces estas son de las cosas que deberíamos saber ahora al inicio. El objetivo de este bimestre es hacernos un poquito del lenguaje de la geometría y hablar un poquito acerca de la congruencia. Entonces antes de pasar a la siguiente diapositiva, vamos a decir que la congruencia es lo siguiente, dice, a dos figuras que coincidan, dice cuando se sobreponen, es decir, se coloca una sobre otra de manera directa, o colocándolas al revés, se les llaman figuras congruentes, es decir, que cuando coinciden directamente, pues son figuras congruentes. Podemos hablar de triángulos entonces, de cuadrados, de hexágonos, de cualquier figura, siempre y cuando coincidan, dice que son congruentes. Los vértices, los lados y los ángulos son de estos tres elementos que estamos mencionando ahora, que coinciden al sobreponer dos figuras congruentes, son homólogos o correspondientes. Entonces, si tenemos dos lados, dos ángulos que vayan a coincidir en su medida más adelante, vamos a llamarles ángulos o lados o vértices correspondientes. Muy bien. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar entonces una pequeña demostración de lo que estamos hablando. ¿Qué sucede? Dice en esta demostración si nosotros sobreponemos el triángulo 1 sobre el triángulo 2, 3 y 4. Veamos este primer triángulo. Si sobrepongo este sobre el triángulo 1 sobre el triángulo 2, vemos que no coincide directamente. Podríamos intentar girarlo, pero creo que a simple vista se ve que no son parecidos. Intencionalmente voy a pasarme hasta el triángulo 4. Vemos de que por cuestión de tamaño no son iguales, pero aunque hiciéramos el otro triángulo, perdón, o triangulito más pequeño o más grande de repente, pues vamos a ver que no coinciden directamente. Entonces, los únicos que coinciden en este caso son los triángulos 1 y 3. Entonces, vamos a decir entonces que como coinciden directamente, son congruentes, ¿verdad? Entonces, ese es un poquito el concepto de congruencia así rápidamente. Pero más adelante vamos a aprender a demostrar esta congruencia con simbología matemática y con argumentos matemáticos. Muy bien, hasta aquí dejaré este primer video. Los invito a que vean el segundo para seguir comprendiendo el lenguaje de la geometría.